Estimados estudiantes, muy buenos días. Vamos a dar inicio a nuestra clase número 5 de instalaciones eléctricas para talleres automotrices. Hoy miércoles 22 de septiembre del 2021. El tema, estamos continuando con el tema anterior, que es la introducción al diseño y cálculo eléctrico para talleres automotrices. Más que todo en la parte de simbología y plano, ¿no? Pues la parte de cálculo eléctrico lo vamos a ir viendo un poquito más detallada más adelante, ¿no? Pero hoy día más que todo la simbología y plano. Muy bien, ahí tenemos unos planos, pero vamos rápidamente a ver parte de la simbología ya, para poder interpretar estos planos, ¿no? Muy bien, aquí tenemos. Vamos a ir acá. Básicamente, vamos a ir a algo resumido que tenemos acá para poder interpretar los planos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo este de acá, ¿no? Aquí, a ver, demasiado. Aquí tenemos, ¿no? Entonces nosotros acá tenemos, por ejemplo, la simbología que tenemos acá un K WH, que significa un medidor. Miren uno bien lo que significa KWH, significa un medidor, ¿cierto? Eh, Acá tenemos, por ejemplo, lo que es una forma de rectángulo, pintado en forma diagonal, que es un tablero de distribución, un tablero de distribución general, un tablero de distribución general que tenemos después del medidor, ¿no? Este es el medidor, este viene después del medidor. Aquí tenemos una lámpara, la salida para artefacto adosado al techo, acá, en el lado de acá, ¿cierto? Y también tenemos salida para artefacto adosado para pared, respectivamente, ¿no? Aquí tenemos un símbolo como una pequeña línea vertical, que esto va adosado a la pared. Tenemos una lámpara para el techo y una lámpara para la pared, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, seguimos acá. Miren bien esta salida para spotlight, ¿no? Lámpara y trolls. Unas lamparitas chiquitas, casi de cristal, que van empotradas en el techo, un poco más chicas. Bueno, entonces estas son las salidas para el spotlight, ¿no? Spotlight. Mirenlo bien cómo es. Y aquí tenemos una caja de paso en pared, una cajita de paso en pared, ¿no? La P en la pared, acá con incrustado en la pared. Acá está su línea vertical que va esto avanzado a la pared. Caja de paso en pared. Salida de fuerza, ¿no? Salida de fuerza, una línea de fuerza. Un triángulo pintado dentro de un círculo. Aquí tenemos salida de calentador eléctrico, terma, ¿no? Es un círculo prácticamente sombreado, ¿no? Salida de extractor. Esto va prácticamente empotrado, ¿no? Está adentro, un círculo, ¿cierto? Aquí tenemos la letra E. Salida para cocina trifásica, ¿no? Trifásica. Tenemos acá un círculo con tres líneas, ¿no? Significa las tres líneas trifásicas. C significa un sí. Aquí tenemos toma corriente simple con dos monofásicos, con dos líneas, ya, monofásico, una línea de fase y otra de neutro. Compuesta tierra, acá tenemos un enchufe, no, toma corriente, perdón, pero con T, significa puesta tierra. Y aquí tenemos con prueba de agua, respectivamente, con prueba de agua, ya, un toma corriente monofásico, P compuesta de prueba de agua. PA, toma corriente simple, ¿no? Toma corriente compuesta de tierra, que tenemos. Aquí tenemos lo que son los interruptores, ¿no? Interruptor unipolar, acá interruptor unipolar simple, ¿no? Simple. Interruptor doble y interruptor triple, el triple golpe. ¿Ya? Interruptor unipolar, simple, doble y triple. Interruptor de conmutación, interruptor de conmutación, mira, puntito y S3 significa interruptor de conmutación, S3. Hay varias simbologías, ¿no? Pero básicamente ahí vamos a estar estandarizando. Generalmente hay una pequeña variante nada más, una pequeña variante, ¿ya? Que tenemos que ir aprendiendo los diferentes simbologías, ¿ya? No es mucho la variante. Salida para interruptor de nivel de agua. Miren cómo es, un cuadradito unido a un puntito, ¿no? Muy bien. Y este de acá viene prácticamente las formas, ¿no? Octogonal, que significa casi octogonal, o sea, de 8 lados, ¿no? Y rectangular. Y estas prácticamente vienen a ser sus medidas, ¿no? Vienen a ser sus medidas, ¿no? Esto vienen a ser sus medidas, ¿ya?
Muy bien, ¿qué tenemos que hacer en esto? Dice interpretar la simbología y su descripción de cada uno de los elementos, ¿no? Que compone un plano eléctrico. Estamos haciendo plano y simbología. La altura que debe estar instalado el dispositivo también es muy importante, las alturas, ¿no? Y todo esto es de acuerdo a normas técnicas. El tipo y tamaño de caja que se usa para colocar el dispositivo. Muy bien. Especificaciones técnicas. Vamos a especificaciones técnicas. Generalidades. Respecto a la ejecución de las instalaciones, calidad y características y los materiales utilizados en este proyecto deben cumplir con lo establecido. El Código Nacional, hay un Código Nacional de Edificación que tiene que ver con el diámetro, ¿no? El diámetro en milímetros o pulgadas de los conductores, tiene que ver los colores, ¿no? Y también tiene que ver de acuerdo a la capacidad de la intensidad, ¿no? Del amperaje. Muy importante, si no los cables, de acuerdo al circuito que nosotros vamos a utilizar los cables, se pueden chicharronear, ¿no? O se pueden prender. Entonces, es muy importante saber que cuánta corriente va a pasar por un cable, ¿no? De acuerdo, cable o conductor, de acuerdo al circuito que vayamos a hacer, ¿no? Muy bien. Entonces, pero todo esto dice que tiene que estar cumplido en el Código Nacional de Electricidad y el Reglamento Nacional de Edificaciones en sus partes ambientales. Tipo de instalación. Serán empotradas con tuberías de PVC tipo SAP para los alimentadores principales. Para los alimentadores principales. ¿A qué se refiere? Que viene desde la cometida, ¿no? Que viene a la cometida, ¿no? Desde arriba el cable de subestación, ¿no? Y que vienen a la cometida del medidor, ¿cierto? Y la conexión a tierra. No, a ver, serán empotrados con tuberías de PVC tipo SAP para los alimentadores principales. Y la conexión a tierra, ¿no? Para los alimentadores principales y la conexión a tierra. Y tipo CEL, ¿no? Para los circuitos derivados. El SAP significa que es algo más resistente, es algo más grueso, ¿no? Más grueso, más resistente. Y tipo CEL para los circuitos derivados. Es un poco más delgado el material. El pozo tierra está proyectado para todos los circuitos. Entrega de energía será proporcionada por el concesionario del sector. Tensión 220 voltios, la frecuencia de 60 Hz. La frecuencia de 60 Hz. Materiales. Las tuberías serán de PVC P y PVC L. El diámetro mínimo de las tuberías serán de 20 milímetros. Mínimo, 20 milímetros. Ya, las instalaciones de las mismas no formará trampas o bolsillos para evitar la acumulación de humedad. No habrá trampas o bolsillos para acumular la humedad. Las tuberías encontradas en el piso se ordenarán y coordinarán con las tuberías sanitarias. Se coordinarán con las tuberías porque también hay tuberías sanitarias, ¿no? Que es agua, desagüe, ¿cierto? Cuidado con las eléctricas, ¿no? Para evitar interferencias, estando a una distancia mínima de 1.50 metros o 150 milímetros. 150 milímetros, ¿no? No, a ver, vamos, 150 milímetros sería 0.15, 0.15 metros, 0.15 metros, ¿ya? 0.15 metros. O sea, estamos hablando de 15 centímetros, más o menos, 15 centímetros. No hay casi 15 centímetros. Se me fue casi un poco en la conversión, ¿ya? Conductores. Dice acá, serán de cobre electrolítico de alta pureza de 99.99% de conductividad, con aislamiento del tipo TW y THW, siendo la sección mínima de 2.5 milímetros cuadrados. Ese es el área del conductor, del conductor. Y TW y THW significa que son aislamiento, ¿no? Aislamiento. TW, por ejemplo, son conductores sólidos, ¿no? Son conductores sólidos, de cobre temple, suave, ¿no? Con aislamiento, ¿no? Con aislamiento, resistente específicamente para la humedad. TW. Y el THW significa termoplástico de alta temperatura y humedad, ¿no? También es termoplástico de alta temperatura y humedad. ¿Ya? Un poco más resistente todavía que el TW. Haciendo la sección mínima para ambos de 2.5 milímetros por hora. Las cajas. Las cajas para los artefactos de iluminación de paso, ¿no? Son de paso. También vamos a utilizar interruptores, tomacorrientes, etcétera, serán de PVC. Ya son las cajitas, y también tenemos las cajitas octogonales, rectangulares, ¿no? Que por ahí se van a conectar los interruptores, tomacorrientes, ¿no? Y serán de PVC. Interruptores serán de tipo balancín,
Operación silenciosa de 10 a 230, de 10 amperios por 230 voltios. 10 amperios por 230 voltios. ¿Ya? Los tomacorrientes serán 10 amperios es la intensidad de corriente, los 230 voltios es prácticamente la fuerza, ¿no? La fuerza del voltaje. Tomacorrientes son bipolares, doble con toma a tierra del tipo para empotrar de 15 amperios a 230 voltios, ¿ya? Con placa de aluminio anodizado. Muy bien, aquí tenemos algunas características, pero esto de acá todavía no lo vamos a hacer, lo vamos a ir haciendo más adelante, sino que ya he puesto para que ustedes vayan viendo. Es decir, las especificaciones técnicas de cada dispositivo para la implementación de instalación eléctrica. Instalación de cuadro de demanda máxima. En una casa o en una industria, siempre existe un término que se llama cuadro de demanda máxima. Cuadro de demanda máxima consiste en hacer la suma total de toda la energía eléctrica que vamos a utilizar, tanto en potencia como en voltaje, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo, es un poco borroso, vamos, tengo otro ejemplo más adelante. Una cocina, por ejemplo, dice, ¿qué potencia, no? ¿Cuál es su potencia, no? ¿Cuál es su potencia de la cocina, no? Entonces, la cocina dice 6.746 watts. Un calentador eléctrico en una casa, ¿no? 6.600 watts. Una lavadora 2.000 watts. Una puerta, de repente, levadiza, 746 watts, ¿no? Y así, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, tenemos acá una red trifásica, tableros. Vamos a utilizar de repente dos tableros, un tablero trifásico TD101, un tablero TD201 trifásico, ¿no? Está básicamente en dos circuitos principales, ¿no? En el TD101 trifásico y en el TD201 trifásico, dos circuitos principales. Y tú acá son circuitos derivados, de alumbrado, toma corrientes, son circuitos derivados. Puede ser de alumbrado, circuito derivado 1, cocina, circuito derivado 2, etcétera, etcétera. Acá en el sistema número 2 de tablero general, también tenemos un circuito derivado de alumbrado, circuito derivado de cocina, de calentador, y así, etcétera, etcétera. Acá viene su potencia, ¿no? Su potencia. Acá viene el área techada, es de acuerdo al área techada, ¿no? La demanda, de acuerdo al área techada. Por ejemplo, acá dice 115.50, ¿cierto? 100 alumbrado y toma corriente. Área, dice 115. A ver, ¿dónde estamos acá? El área de alumbrado y techado sería de 115 metros cuadrados. 115 metros cuadrados. ¿Ya? Entonces, factor de demanda. Factor de demanda viene en el porcentaje. Factor de demanda porcentaje. Y entonces tenemos que 1500 watts es para 45 metros cuadrados. Para 45 metros cuadrados. ¿Ya? Acá, muy bien. Hay otra área hay otra área, hay otro consumo de 1000 watts para 45 metros cuadrados, ¿no? Bueno, lo vamos a ver más específicamente más adelante. Tengo otro ejemplo para que ustedes puedan interpretarlo. ¿Ya? Está un poco borroso. Interpretar cuadro de cargas de unidad de vivienda unifamiliar. Unifamiliar. Bueno, esto también lo vamos a ver más adelante, un poco más detallado. Primero, estamos hoy día los que son planos eléctricos. Hoja de información tecnológica, plano eléctrico. Es una representación esquemática a determinada escala de un objeto. El plano de instalaciones eléctricas normalmente se trabaja a una escala de 1/50. Se divide en 7 partes: vistas, cuadro de cargas, esquema unifamiliar, esquema unifilar, esquema unifilar. En 7 partes: vistas, cuadro de cargas, esquema unifilar, ¿no? 4, detalle de pozo a tierra. 5, especificaciones técnicas. 6, leyenda. Y 7, documento. Aquí tenemos un plano, por ejemplo, un esquema unifilar. Todo esto se llama un esquema unifilar, ¿ya? Mirenlo bien, vayamos acostumbrándonos a los planos, ¿ya? Los esquemas unifilares constituyen una forma de abreviar los circuitos mediante la representación de un solo conductor, un solo conductor fácil, ¿no? Son los esquemas unifilares. En un esquema unifilar se representan los elementos constituyentes de la instalación o red mediante los símbolos correspondientes según normas según su identificación, designación y los datos o parámetros más correspondientes. A este diagrama simplificado de un sistema eléctrico se llama diagrama unificado o de una línea, en el que se indica por una sola línea y por símbolos estándar cómo se conectan las líneas de transmisión con los aparatos asociados de un sistema eléctrico.
símbolos en un plano eléctrico. Cada uno de los aparatos que intervienen en un circuito eléctrico tiene una representación gráfica, naturalmente, según las normas internacionales antes mencionadas. Cada uno de estos símbolos en un plano eléctrico nos permitirá conocer no solo los elementos intervenientes, sino también el funcionamiento del circuito de su conjunto, ¿no? Entonces, nuevamente, aquí tenemos, miren, WH, algunos vienen kWh, significa kilowatts por hora, ¿no? Acá dice, dice watts por hora, pero también puede venir K de Katy, adelante, kilowatts por hora, ¿no? Entonces significa medidor eléctrico. Necesita una tubería para conductores de depósito de llamadas. No, perdón, medidor eléctrico. Este de acá es otra simbología. Líneas grandes con líneas pequeñas. Tubería para conductores de dispositivos de llamadas, ¿ya? ¿No? Vamos acá. Esta es la cometida, bueno, tablero general de distribución. Acá es un centro de luz, acá braquete en pared, acá es un spotlight, no sé si un spotlight, ¿ya? Acá tenemos un fluorescente, acá tenemos un circuito de paso, un pulsador de timbre, aquí tenemos un toma corriente y aquí tenemos un fumador. Aquí tenemos una tubería para conductores de dispositivos de llamada. Vamos a ver acá. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos acá tubería en el techo, acá tenemos tubería en el piso, miren. Número de conductores que pasan por una tubería de PVC. Acá, por ejemplo, están pasando tres conductores por una tubería de PVC. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos un interruptor simple, un interruptor doble, un interruptor triple, con S3, ya con S3 significa interruptor de conmutación simple. Dos, con dos S3 significa interruptor. El código S3 significa interruptor de conmutación. ¿Ya? Simple. ¿Qué significa conmutación? Yo prendo acá y apago en otro lado, ¿no es cierto? O prendo en otro lado y apago por acá. Siempre apago por acá. Entonces, es interruptor de conmutación. ¿Ya? Acá doble, interruptor de conmutación triple. Especificaciones técnicas, dice, estas especificaciones técnicas corresponden al proyecto de instalaciones eléctricas que con los planos, memoria descriptiva y metrado tratan de fijar las condiciones bajo las cuales se debe ejecutar la obra. Memoria descriptiva significa todas las características, ¿no? Todos los detalles de los conductores, ¿no? De los materiales, de los accesorios y las características, la normatividad y cómo se va a conectar. Es la memoria descriptiva, ¿ya? Y metrado tratan de fijar las condiciones bajo las cuales debe ejecutarse la obra. Cualquier trabajo material y equipo que no se muestre en las especificaciones técnicas, pero que aparezcan en los planos, metrados o viceversa, y que sea necesario para completar las instalaciones eléctricas, serán suministrados por la entidad ejecutora del proyecto. En caso de que exista divergencia de interpretaciones, los planos tienen prioridad sobre las especificaciones técnicas. Los planos tienen prioridad sobre las especificaciones técnicas en caso de que nos haya escapado por ahí algún detalle en las especificaciones técnicas, ¿no es cierto? Pero están inmersos en los planos, entonces tenemos que respetar también los planos. Y por supuesto siempre consultar, ¿no? con el gerente supervisor de la obra. Las acciones técnicas están sobre los metros. Detallado de pozo a tierra, dice. La escala normalmente es de 1/25, se representa los materiales que se va a usar y las dimensiones de pozo a tierra. Bueno, pozo a tierra lo vamos a hacer un poco más adelante todavía, pero aquí tenemos los detalles técnicos, ¿no? Los detalles técnicos, su altura, ¿es cierto? ¿No? Sus capas, ¿no? Su material, ¿no? La resistencia de 25 ohmios, en este caso de pozo a tierra, pero ya lo vamos a hacer, esos cables, ¿no? Ya vamos a hacer cables TW. Ya lo vamos a hacer más detalladamente pozo a tierra. Acá yo lo estoy viendo para que ustedes ya lo estoy poniendo, para que ustedes se vayan familiarizando con el esquema, ¿ya? Pero hoy día más que todo es simbología y instalaciones eléctricas y mecánicas, también lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Bueno, aquí tenemos más simbología, para que ustedes caso de cualquier duda, puedan consultar acá. Lo hacen un poco más grande y pueden ir familiarizando, ¿ya? Una simbología un poco más amplia. Muy bien. Vamos.
Ya hemos visto también en la clase pasada lo que es un esquema de instalación, ¿no? Un esquema de representación coherente, un esquema de representaciones compuestas, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, un esquema de este gráfico pictórico que tenemos una línea de fase, un neutro, una puesta a tierra, ¿cierto? Acá tenemos una caja octogonal, que va a un interruptor y este va a prender una lámpara, ¿cierto? Entonces estamos haciendo su representación en forma coherente, ya lo estamos haciendo en esquema de instalación, ya hemos visto eso, y un esquema de representación de componentes. Bien, aquí tenemos más simbología, ¿no? Por ejemplo, toma corriente bipolar simple de mesa, toma corriente bipolar doble de mesa, ¿ya? Toma corriente bipolar simple de piso para piso, ¿no? Y para piso como viene, toma corriente bipolar doble de piso, toma corriente con protector contra humedad, toma corriente trifásica. Muy bien, interruptores simples, ¿no? Interruptor simple S, 2S, S es interruptor. S. Ese solo es interruptor simple, doble y triple golpe, ¿no? Interruptor de conmutación, ¿no? Interruptor de conmutación. Se puede poner así, S, SC, ¿no? Interruptor de conmutación simple, interruptor de conmutación doble, interruptor de conmutación triple, ¿no? O también con S3, ¿no? S3, interruptor de conmutación simple, doble, interruptor de conmutación triple, ¿bien? Interruptor triple de conmutación, listo. Pulsador, sumador, salida para timbre, salida para TV, salida para radio, etcétera. Ustedes van bien. Caja de unión, pase en el techo. P. Son para las cajitas, ¿no? Para las cajitas. Caja de unión, pase en la pared. ¿Bien? Y aquí tenemos más simbología, ¿no? Más simbología. Y vamos a detallar esto de acá prácticamente lo que es. Aquí tenemos que interpretar las especificaciones indicadas en el tablero de distribución, que a continuación se señala. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito, ¿no? De forma vertical. Esto de acá va a ser un circuito, digamos, principal, ¿no? De la cometida principal, un circuito principal, y estos van a ser circuitos derivados, ¿ya? Circuito derivado 1, que va a ser de alumbrado, circuito derivado 2, que va a ser de toma corriente, circuito número 3, que va a ser de calentador de agua, circuito número 4, que va a ser de cocina eléctrica, y siempre tenemos que tener un circuito de reserva, en este caso sería el circuito número 5, un circuito derivado, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? 3 por 60 amperios. ¿Qué significa? Que por acá vamos a pasar una corriente trifásica, ¿no? Una corriente trifásica, trifásica, 3 líneas, 3 fases, ¿no? Ese interruptor, acá es un interruptor, ¿no? Interruptor. Vamos a necesitar un interruptor trifásico de 60 amperios, corriente de intensidad de 60 amperios, la capacidad. Y acá tenemos los conductores de esta red trifásica, de 3 conductores, tenemos 3 conductores número 10, AWG, ¿no? Esta es una norma americana, norteamericana, ¿no? Que mide en milímetros los conductores, milímetros, ¿ya? Milímetros con aislamiento TW, ¿no? Y en tubería de 1 pulgada de diámetro, material PVC, SAP resistente, ¿no? SAP resistente, ¿ya? Entonces, nuevamente tenemos un interruptor, ¿qué significa esto? Un interruptor trifásico de capacidad de corriente en amperios, 60 amperios, es la intensidad de la corriente, y están pasando 3 cables número 10 AWG, que es norma norteamericana, con recubrimiento TW, y en tubería PVC SAP de 1 diámetro de pulgada. SAP significa resistente, tubería para el circuito principal, ¿no? Y acá en el circuito derivado 1 tenemos para el sistema de alumbrado, ¿no? Tenemos 2 cables, bien, ¿no? Acá 2 y número 14 AWG. ¿Qué significa esto? Que van a pasar 2 cables, número 14, ¿no? Dos, es corriente monofásica acá, ¿no? Una línea de corriente y otra es neutro, ¿no? Número 14 AWG con recubrimiento TW, ¿no? En una tubería PVC, CEL significa más liviana, ¿no? Más delgada, más liviana, más delgada, de 3/4 de diámetro. Y acá el interruptor que va a tener va a ser un interruptor monofásico, 2, por eso, porque son de 2 líneas, por 20 amperios la capacidad de la intensidad de corriente.
Circuito 2, el sistema de toma corriente. También se va a utilizar dos cables. Perdón, tenemos un interruptor, una llave general termomagnética, ¿no? Acá es una llave termomagnética, ¿no? Esta es una llave termomagnética general, ¿no? General para todos los circuitos, ¿ya? En el tablero general, acá. Y acá va a haber un interruptor termomagnético también para el sistema de alumbrado general, un interruptor termomagnético para controlar las tomacorrientes, otro para el calentador, otro para la cocina eléctrica y otro para la reserva. O sea, todo por separado, ¿no? Los circuitos por separado. Entonces tenemos acá un tomacorriente, los tomacorrientes de también de circuito 2 monofásicos, ¿no? Por 20 amperios de capacidad. Los interruptores tomacorriente también dos cables, van a pasar dos cables, ¿no? Número 14, recubrimiento TV doble, en un tubería de PVC sería delgada de 3/4 de diámetro. Acá también entrará un interruptor de 2 por 20 amperios, dos cables 14 al doble G, ¿no? En tubería delgada de 3/4. Acá 3 para la cocina eléctrica de más capacidad, ¿no? Tres cables, ¿no? O sea, tres cables van a costar por 30 amperios para la cocina eléctrica, ¿no? Tres cables. Entonces, trifásico, perdón, trifásico. El circuito derivado 4, ¿no? Ya es un interruptor trifásico de 30 amperios. Van a pasar tres cables, número 12, que es un poco más grueso, ¿no? Más grueso, ya, más grueso, en un cable, en un tubería PVC, en CEL, un recubrimiento TV doble, ¿no? De 3/4 de diámetro. Y el de reserva que lo tenemos acá, un interruptor que, bueno, ya tenemos que ver de acuerdo a lo que vamos a conectar. Puede ser una motor, una bomba de agua, ¿no? Puede ser una bomba de agua. Tendríamos que ponerle, buscarle acá de acuerdo a la capacidad del motor, a la potencia del motor, ¿ya? Muy bien. Entonces, básicamente esas son las especificaciones técnicas para circuitos principales de cometida y circuitos derivados, ¿no es cierto? Pues esas son las especificaciones, ¿no? Las especificaciones. Todo lo que está acá es lo que yo ya expliqué, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un cuadro de cargas, lo que habíamos estado viendo anteriormente, un cuadro de cargas. ¿Cómo se hace un cuadro de cargas para una instalación de casa? Vamos a dar unas ideas de esto de acá, porque esto lo vamos a trabajar más detalladamente más adelante. Como lo vuelvo a repetir, hoy día es más que todo simbología e interpretación de procesos, ¿ya? Por ejemplo, tenemos un sistema de cargas de alumbrado, sistema de carga de alumbrado, tenemos sistema de calentador de agua, sistema de cocción eléctrica, ¿cierto? Puede ir acá mucho más, sistema de reserva, etcétera, totales. Entonces dice que tenemos una casa de un área techada de 130 metros cuadrados. Es de acuerdo al área techada. La carga unitaria dice que vamos a repartir una corriente eléctrica de 25 watts de potencia por metro cuadrado. O sea, en cada metro cuadrado debe ir una luminancia, ¿no? Una luminancia, un consumo de 25 watts por metro cuadrado. La carga instalada dice que para estos 130 metros cuadrados es de 3.250 watts. 3.250 watts. ¿No? Muy bien. Entonces, tenemos acá, dice que la carga unitaria es de 3, la área techada de 130 metros cuadrados. Y tenemos de 125 watts por metro cuadrado. Entonces, hacemos una multiplicación para encontrar la carga instalada para esta zona de alumbrado, esta área de alumbrado. 130 por 25 nos da 3.250 watts, la carga instalada. Calentador de agua, simplemente es independiente, 1000 watts, cocina eléctrica, 8500 watts, listo. Lo que me da una suma total de 12.750 watts de la carga instalada que nosotros requeriríamos, ¿no? Requeriríamos en toda esta casa, ¿no? En estos sistemas que vamos de distribución eléctrica, ¿no? Ahora, el factor demanda ya viene a ser otra cosa, el factor demanda. El factor demanda viene a ser lo útil, ¿no? Lo que vamos a utilizar realmente de esto. Por ejemplo, los primeros 2.000 watts lo vamos a utilizar, los primeros 2.000 watts con un factor de demanda al 100%, ¿ya? 2.000 watts van a ser efectivos, la corriente, en algún consumo determinado del alumbrado.
Acá se ha confundido, acá es 1250, 1250, acá es 1250 watts, ¿no? Lo que sobra de esto, acá son 2000. Más 1250 nos sumaría de 1250. Acá se han equivocado en el autor del libro. 1250 watts multiplicado por el factor de demanda se va a ser utilizado al 35% nada más. Entonces multiplicamos 1200 por 0.35%, nos sale 437.5 watts de consumo efectivo. Ya casi, ¿no? Como fue al 100%, entonces se multiplica 2000 por 1, 100% prácticamente por 1, acá, que nos sale 2000 watts de efectividad. Entonces ahí está, ¿no? 2000. Acá, 2000. De los 3250 que tenemos del área techada, ¿no? Esta fue la de carga instalada, ¿no? La total, como se dice, de acuerdo a reglamentación técnica, norma técnica de electricidad, ¿no? De electricidad de edificaciones, norma técnica peruana, el Código Nacional de Electricidad del Perú. Dice que en 130, son 25 watts por metro cuadrado. Pero si tenemos 130 metros cuadrados, entonces multiplicamos. Nos da parámetros ya, ¿no? De tantos watts por metro cuadrado. ¿Ya? Muy bien, entonces acá sumamos que hay una demanda, una máxima demanda de 2000 más 437.5, solamente del sistema de alumbrado. En el calentador de agua dice que el factor de demanda hay un consumo al 100% del calentador de agua, ¿no? Entonces, perdón. Entonces sería que 1000 por 1 tiene 1000 watts. En la cocina eléctrica que utiliza, ¿no? Una carga instalada de 8200, 8500 watts, pero dice que trabaja a un 80%, ¿no? Factor de demanda al 80%, ¿tá? En la cocina eléctrica, entonces sería 8500 watts por 0.8, sería 6800 watts, lo cual nos hace un total de máxima demanda de 10.237.5 watts, menos, ¿no? Menos que la carga instalada. Que la carga instalada siempre tiene que ser lo que nosotros vamos a consumir, tiene que ser en referencia la máxima demanda con referencia a la carga instalada. Tenemos que establecer comparaciones, pero la carga instalada, la máxima demanda tiene que ser menor, ¿no? A la carga instalada, ¿no? Listo. Entonces, lo que vamos a necesitar máxima demanda tiene que ser menor a la carga instalada, ¿no? De acuerdo al consumo de los accesorios, ¿no? En el alumbrado, en el calentador de agua, la cocina eléctrica, etc. Muy bien. No puede ser esto al revés, ¿no? Si no, no funcionaría. Reventarían los fusibles. No puede ser acá el factor, el máxima demanda mayor y acá la carga instalada menor. No, no funcionaría. Reventarían los fusibles. ¿Ya? Muy bien, aquí tenemos otra explicación de pozo tierra, para que ustedes vayan viendo. Pozo tierra vamos a ir bien más adelante, lo vamos a ver, pozo tierra. Aquí tenemos una relación de materiales a utilizar, ¿no? Una relación de materiales a utilizar en una instalación eléctrica en casa, por ejemplo. Tenemos una cocina, tenemos accesorios también, tenemos ambiente, cocina, dormitorio, comedor, baño, entrada, pasadizo, jardín total. Una instalación simple, ¿no? Acá tenemos una instalación simple, un interruptor simple, interruptor doble, interruptor triple, interruptor de conmutación, toma corriente, pulsador, timbre, wall socket, que van ahí, ¿no? Para poner los focos, ¿no? Spotlight, los que van, son empotrados, ¿no? Empotrados, cajas octogonales y cajas rectangulares. Esto lo conozco. Entonces acá sacamos de acuerdo a las necesidades que vamos a tener en nuestros ambientes, ¿no? Los accesorios que vamos a utilizar en tal determinado ambiente. Esta aplicación. Aquí tenemos algunas especificaciones de corte, ¿no? De corte, de perfil, de corte de perfil, ¿no? De las alturas, cómo van conectados los dispositivos eléctricos, ¿no? Los accesorios eléctricos. NPT significa nivel de piso terminado. Nivel de piso terminado, ¿no? Hay una tubería que se coloca, la tubería para las instalaciones eléctricas, que se coloca del piso terminado, del nivel del piso terminado, se coloca a menos 0.08, que sería cada centímetro, ¿no? O sea, 8 centímetros abajo, ¿no? Se coloca la tubería del piso terminado. ¿Ya? Miren, y tenemos unas instalaciones que son para la cocina, ¿no? Que viene del tablero general, del tablero general. El tablero general está conectado a prácticamente a 1.80, ¿no? En su borde superior, el tablero general debe ir colocado, ¿no? O tablero diferencial, TG o tablero diferencial, a 1.80 prácticamente del piso, del nivel del piso terminal.
nivel de piso terminado, a 1,80. ¿No? Entonces, de aquí hasta acá tiene que ver 1,80. Hasta 1,80, este límite, ¿no? Muy bien, el interruptor tiene que ir de aquí hasta acá, tiene que ir a una altura de 1,40. Esa es la regla, la reglamentación, ¿no? De electricidad, ¿no? La norma técnica peruana de electricidad en Perú, a 1,40. ¿No? Los tomacorrientes tienen que ir a 1,10, ¿no? De aquí, del nivel de piso terminado, ¿no? Nivel piso terminado. Esto de acá que va para adentro es la conexión, la conexión que va hacia adentro, dentro del piso terminado. Pero estamos sacando de referencia el nivel de piso terminado. De aquí para acá 1,10 tienen que ir, perdón, eh, pueden ir los tomacorrientes, ¿no? Tomacorrientes. ¿Ya? También acá hay otro tomacorriente, otras cajitas para la toma corriente, que también puede ir del nivel del piso terminado a 40 centímetros, ¿no? 0,40. Aquí también la instalación que viene, las cajitas, tanto octogonal como rectangulares, a 0,40, ¿cierto? Para los tomacorrientes también. Y hay otras que también van a 1,10 tomacorrientes, ¿no? Para casos especiales, ¿no? Para casos especiales queremos poner ventilador, no sé, parte alta, ¿cierto? Entonces utilizamos esta altura, 1,10. Ya, interruptor a 1,40, tablero general a 1,80, ¿no? Listo. Ahora tenemos acá los brackets o timbres. Los timbres van a 2 metros, ¿no? A 2 metros. Bracket también a 2 metros. Otra cosa importante, el techo tenemos un techo de 2,40, ¿no? O sea, desde aquí, nivel de piso terminado, hasta acá, el raso del techo, acá, es 2,40. Estamos hablando de un techo a 2,40, ¿no? El techo, por supuesto, libre de los 2,40, ¿no? Hacia arriba. Pero miren, las cajas de tubería, estas son las cajas de tubería, las cajas de tubería para empotrados, ¿no? De por donde van a pasar los conductos. Las tuberías pasan, se pasan del techo a 12 centímetros más arriba, ¿no? A 12 centímetros más arriba. A 12 centímetros más arriba. Ya pasan hasta arriba 12 centímetros y vuelven a caer, ¿cierto? Vuelven a caer a 12 centímetros. ¿Ya? Entonces hay que tener mucho cuidado que las tuberías tienen que ir dentro del, dentro del, dentro del techo a 12 centímetros, del borde inferior del techo, ¿cierto? A 12. Muy bien. Estos son los planos en perfil, ¿no? Las vistas en perfil, ¿no? De una instalación eléctrica, las alturas que tenemos que tener en cuenta. No es cualquier altura, no es cualquier altura. Muy bien, y aquí tenemos, por ejemplo, la interpretación acá. Tenemos un tablero general, ¿no es cierto? Aquí tenemos qué cosa, una conexión para un foco A, una luminaria A. Acá tenemos para otro ambiente una luminaria B, ¿no? Listo. Aquí también tenemos aquí sale una conexión con un cableado de 2 metros, de 2 metros. Y este foco también está a la distancia de 1,20 metros al interruptor. Ese significa interruptor, ¿cierto? Este significa luminaria A y luminaria B. Hay dos luminarias para dos ambientes, ¿no? Circuito 1 dice de alumbrado para el primer piso, ¿no? Circuito de alumbrado para el primer piso. Y aquí tenemos para el tomacorriente, para los tomacorrientes con puntos suspensivos, ¿no? Para alumbrado va una línea corrida, una línea corrida. Tablero general. Y acá dice que del tablero general al primer interruptor, al primer tomacorriente, ¿no? A, interruptor con tomacorriente B, perdón, tomacorriente A, tomacorriente B. Hay una distancia de aquí del tablero al primer tomacorriente A de 1,50 metros, ¿no? Y del primer tomacorriente A al segundo tomacorriente B hay 2,30 metros. Entonces nosotros podemos metrar el cableado, podemos hacer el cableado. Acá tenemos una área de cocina, acá tenemos una área de lavandería. Entonces, interprete eso, ¿no? Ese significa interruptor, ¿no? Interruptor simple, ¿no? Entonces este va a pagar a este de acá va a pagar este de acá, ¿cierto? Estos están interconectados porque pasa la corriente, ¿no? Tiene que pasar la corriente. De aquí pasa para acá la corriente y de aquí pasa para acá, ¿cierto? Muy bien. Siempre acá cuando nosotros vamos a hacer acá, cuando vamos a pasar el cable de corriente, nosotros más o menos nos guiamos de los empotrados de
tubería, ¿no? Pero ya los cables van dentro, ¿no? Los conductores. Siempre de aquí hay que darle unos 15 centímetros para acá, unos 15 centímetros para acá, y 15 centímetros para acá, para nosotros poder maniobrar, hacer algunas conexiones, ¿no? Siempre es bueno darle un poquito de 15 centímetros para cada conductor, ¿no es cierto? Para poder hacer las conexiones respectivas con tranquilidad, ¿no? Y aunque sea el cablecito, si sobra un poco, se doble y se pone para arriba, ¿no? Se enrolla, entonces, ¿ya? Forma de resorte. Pero no podemos cortar al ras, acá no. Me refiero al final de esto. Acá va a pasar, este es una tubería, ¿no? Es una tubería. Pero por dentro de esta tubería va a pasar los cables, ¿no? Los conductores, y estos conductores hay que darle de aquí, del raso del techo hacia acá, 15 centímetros. Y de aquí también, 15 centímetros. ¿Ya? Cuidado, para poder hacer las uniones. Muy bien, entonces es así como estamos haciendo los planos, ¿no? Los planos acá de interpretación de planos. También acá tenemos alturas, ¿no? Alturas, toma corriente, tablero general, ¿no? Tubería que va a 8 centímetros debajo, ¿no? La distancia del tablero general al primer toma corriente de 1,50 metros, etcétera, etcétera. ¿No? Aquí tenemos también lo que es los materiales de las tuberías, materiales de las tuberías. Ya, de 5 octavos, miren lo que vamos a utilizar, ¿no? Tuberías PVC, delgado, PVC, grueso, ¿no? Tuberías, ¿no? ¿Del sistema de qué? Del sistema de tablero, ¿a dónde? Al alumbrado, al luminario. O del alumbrado, de la luminaria, ¿a dónde? Al interruptor, a los interruptores. O del tablero general, ¿a dónde? Al toma corriente, los toma corriente. Acá del tablero general al sistema de alumbrado, los focos, ¿no? ¿Qué tubo vamos a utilizar? Tenemos de 5 octavos, dice, de este sistema, 2,84, ¿cierto? Aquí para acá, 2,44, y para acá, 3,86. Se refiere al metraje, ¿no? Al metraje. Serían metros, ¿no? Metros de 5 octavos, metro de 5 octavos, metro de 5 octavos. Y en alambre AWG, TW, lo que vamos a utilizar del sistema, perdón, del recorrido del tablero general al sistema de alumbrado, al sistema de alumbrado. Del número 14 vamos a utilizar 6,28 metros, 6,28 metros lineales, ¿no? Lineales. Son metrados, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Hay bastante información para que ustedes vayan leyendo, que poco a poco lo vamos a ir haciendo. Jóvenes. Muy bien. Aquí tenemos, ¿qué más tenemos acá? Tenemos la interpretación ya de una instalación empotrada de un dormitorio de tuberías, ¿no? De tubería ya. Viene del tablero, ¿no? Viene del tablero a una caja, ¿no? A una caja, ¿no? De paso. ¿Está bien? Tubería, tubería, tubería. Y de aquí va otra tubería, ¿no? Que va acá a otra cajita de paso rectangular, es octogonal, rectangular, y de aquí pasa a un interruptor, ¿cierto? Por acá están pasando dos cables, por acá están pasando dos conductores, dos conductores. También del tablero general pasa a un toma corriente, y de aquí pasa por otra tubería, pasa a otra toma corriente, y de aquí pasa a otra toma corriente, ¿no? Y por los tomacorrientes pasan dos cables, ¿no? Una línea y un neutro, ¿no? Una fase y un neutro. Por acá también está pasando una fase y un neutro. Llega una cajita octogonal, y de aquí pasa dos cables también que pasan prácticamente a la lámpara luminosa. ¿Ya? Entonces, la interpretación de un dormitorio que es una cuestión de tuberías. ¿Ya? Acá está la teoría para que ustedes puedan leer. Muy bien, básicamente eso es lo que corresponde a la clase de hoy día. Y también tenemos acá la interpretación de un plano. Acá tenemos la interpretación de un plano. Miren acá la interpretación de un plano. Aquí tenemos, ¿no? Instalación, dice, instala lámparas incandescentes controladas distribuidas en un lugar por interruptores de 2 bits, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos un dormitorio, tenemos un baño, tenemos una sala, ¿no? Y acá tenemos una cocina. Aquí tenemos el medidor, ¿no? El medidor afuera, ¿no? El medidor, listo, el medidor. Y pasa a la cocina, donde está el tablero general. En la cocina está el tablero general. Y el tablero general, hay una interconexión que pasa donde al sistema de alumbrado luminaria, acá,
a la luminaria de la cocina, y de aquí está interconectado a la luminaria de la sala, y de aquí está interconectado a la luminaria del baño, y de aquí está interconectado a la luminaria del dormitorio, ¿no? También está interconectado a dónde, a la luminaria de dónde, de acá del patio, ¿no? Hay dos luminarias, de acá de bracket, ¿no? Que está en la pared, acá está la línea, acá también de bracket, acá está en la línea, encontrada en la pared, ¿cierto? De bracket A y B, para el patio, ¿cierto? Ahora, ¿qué más tenemos? Prácticamente tenemos acá, para esta luminaria de acá, esto de acá es la puerta, ¿no? Esto de acá es la puerta, cuando abre la puerta, cuando abre la puerta, cuando abre la puerta. Bueno, ese significa interruptor simple, ¿no? Este va a apagar, va a controlar esta luminaria. S de acá este interruptor va a apagar, también va a controlar esta luminaria, ¿no? Ese interruptor va a controlar esta luminaria, ¿cierto? S también va a controlar la luminaria, ¿cierto? Y acá tenemos un interruptor, miren, interruptor de doble vía, interruptor de doble vía, este interruptor de doble vía. AB, este es AB, doble, que va a tener dos botoncitos, ¿no? Dos botoncitos. Uno va a apagar a el de acá y el otro va a apagar al de acá, ¿ya? Uno va a apagar al de acá y el otro va a apagar al de acá. Y, muy bien, entonces es la interpretación de este plano eléctrico, ¿no? Y aquí tenemos, ¿no? Esquema unifilar de dos lámparas controladas por interruptores de doble vía. Pasar el tablero general. Este es un esquema de instalación. Miren el esquema de instalación. Miren el esquema de instalación. ¿Ya? Y aquí tenemos un esquema simplificado, ¿ya? Un esquema simplificado, ¿ya? Un circuito simplificado de este esquema. ¿Ya? Y aquí tenemos, por acá tenemos un sistema ya de la cantidad de conductores, ¿no? Acá tenemos ya un esquema ya donde vemos la cantidad de conductores. La cantidad de conductores. Hacemos la explicación rápidamente hasta de acá. Tenemos de aquí va a pasar la corriente. ¿A dónde va a pasar la corriente? Va a pasar la corriente acá, acá, y va a pasar la corriente también de aquí mismo, pasa acá. Y también pasa la corriente para acá, ¿no? Pasa la corriente para acá, ¿no? Pero acá hay un interruptor doble, o sea, con dos botoncitos, donde este de acá, uno de ellos, un botón de este interruptor bipolar para el foco A y para el foco B. Un botoncito va a apagar la luz de acá, y el otro botoncito va a apagar la luz de están separados. Muy bien, aquí tenemos simplificado. Por acá, esta es la línea prácticamente una línea 1 y tenemos acá una línea 2. Dice que un foco, acá dijimos que un interruptor, un botoncito va a apagar a un foco y el otro botoncito va a apagar al otro foco. Entonces acá tenemos, prácticamente es como si hubiera dos interruptores, ¿no? Por eso se llama interruptor doble. Entonces acá, un interruptor va a apagar a un foco A y el otro interruptor va a apagar a un foco B. Línea 1 es la entrada, está en paralelo esto, entrada de fase, línea 1, entrada de fase, corriente acá, ¿no? Acá también, ¿ya? Todo el circuito está en paralelo, pero de aquí para acá el paso de la corriente es en serie, ¿no? Pasa acá, y aquí pasa acá, pasa por acá la entrada de los focos y sale al neutro, ¿no? L2 y la salida. Es el circuito simplificado, tengan en cuenta, ¿ya? Y aquí tenemos prácticamente el circuito ya prácticamente, digamos, desde que se determina la cantidad de conductores, ¿no? O pictórico, podríamos decir, pictórico. Entonces tenemos el tablero general, y aquí pasa la fase, miren, la fase pasa a dónde, pasa a los focos, la línea más gruesa pasa a los focos, más resaltada, está llevando la corriente, esa es la fase, y aquí también lleva la fase de foco, los dos. Listo, esta misma fase, de aquí también se reparte, lo he hecho un poco más gruesa esta línea, porque tiene que entrar a la entrada de los interruptores, ¿no? Tiene que llegarle corriente a la entrada de los interruptores, bipolar, a un botoncito y otro botoncito, listo. Y los neutros, un botoncito, la salida de un botoncito del interruptor, ¿no? Va a salir a un foco y el otro botoncito por independiente va a salir hacia el otro foco. Entonces, esa es la interpretación de este plano que tenemos que estar unificado, ¿no? De prender dos lámparas, controlar dos lámparas por interruptores de dos, ¿no? O bipolar. Entonces, jóvenes, eso es lo que tenemos ya tenemos los cables. Dice mínima sección de conductores para enlaces equipotenciales, ¿no? De canalizaciones y equipos. Máxima capacidad de ajuste del dispositivo de sobrecorriente de los circuitos protegidos amperios. Mínima sección nominal del conductor requerido milímetros cuadrados. O sea, ¿qué quiere decir? Que para 20 amperios, ¿no? Para 20 amperios,
Para un paso de corriente de 20 amperios necesitamos un conductor de 2.5 milímetros cuadrados de área del conductor, ¿está bien? De la parte frontal del área de la sección, ya para que pueda resistir hasta 20 amperios. Ya 30 amperios para 4 milímetros, 40 para 6, 60 para 6 milímetros, ¿ya? Y así sucesivamente. Dimensiona el conductor de fierro, ¿no? Muy bien. Pozo tierra lo vamos a hacer después. La tabla nos indica cuál es el calibre del conductor de tierra y que está en función de la capacidad de corriente del conductor de cometida del conductor alimentador. Aquí tenemos, para lo que es tierra, ¿no? Sección mínima de conductores de tierra para sistemas de corriente alterna, conductor de tierra común. Capacidad de conducción del conductor de cometida de mayor sección o equivalente para conductores de múltiples. 100, 100 o menos. Sección del conductor de cobre de puesta a tierra. Son para pozos a tierra, ¿no? Para 100 amperios o menos necesitamos 10 milímetros cuadrados de conductor, ¿ya? Y así sucesivamente para los color del conductor de línea de tierra. Los conductores con aislamiento para tierra, para enlaces y potenciales, se debe tener un acabado externo continuo, ya sea verde o verde con unas o más franjas amarillas. Verde a tierra. En caso de secciones mayores que 35 milímetros cuadrados, tener etiquetado o marcado de manera permanente con color verde o verde con unas franjas amarillas en extremo entre el extremo. En tierra, entonces, indudablemente, color verde. No, no está diciendo nada. Bueno, acá tenemos el plano, otro plano. Acá dice interpretación y lectura del plano de instalaciones eléctricas de una edificación, ¿no? Acá también tuvimos acá la explicación, ¿no? La explicación de otros circuitos más acá, el esquema unifilar. Aquí tenemos, por ejemplo, interpretar esquema unifilar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto de acá? Acometida, dice, miren, acometida. Es la línea general que viene, ¿no? De la subestación de la calle, la que va a entrar al medidor. Esa es la acometida, cable de acometida, ¿ya? Acometida. Este es el medidor, acá está el medidor, estas son las partes, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos acá? ¿Qué más tenemos acá? Acá ve, una llave general o interruptor termomagnético general tripolar, ¿no? Tripolar o trifásico de 40 amperios, ¿no? Número del circuito derivado, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Acá que tenemos 2 por 15 amperios, significa interruptor bipolar de 15 amperios, ¿no? Para el circuito número 1, que puede ser de alumbrado, por ejemplo, ¿no? Ya depende de los circuitos, nosotros cómo queramos, qué queremos que haya en la casa. Por ejemplo, el alumbrado tiene que ver, ¿no? El toma corriente también tiene que ver, ¿no? Tiene que ver especiales para bombas, ¿no? Para termas, tiene que ver. Listo. 2 significa número de conductores, ¿no? Número de conductores. Muy bien. ¿Qué más tenemos acá? Ya, 1 por 2.5 milímetros cuadrados significa sección del conductor. Sección del conductor. Sección del conductor. Ya, unipolar, dice acá. Unipolar. 1, unipolar. ¿Por qué unipolar? ¿Por qué? Porque está pasando una sola fase, ¿no? 2 acá significa que van a pasar 2 cables, ¿no? El unipolar es que van a pasar una sola fase. Muy bien. Tipo de aislamiento, dice el conductor TW, tipo de aislamiento. Diámetro del tubo, ¿no? Diámetro del tubo, 5 milímetros, dice. Diámetro del tubo, ¿para quién? Para este tubo, ¿no? Material y clase del tubo. Material tubo PVC. Diámetro de 5 milímetros, que por ahí van a pasar la 15 milímetros, 15 milímetros, o sea, 1,5 centímetros, perdón, me estoy equivocando, el diámetro del tubo por donde van a pasar los conductos. El material PVC, la clase del tubo L, ya, semi-resistente, ¿cierto? Delgado. Acá, nombre de circuito y ambientes alumbrado. Y así sucesivamente para el resto. Esta es la interpretación de un esquema unifilar de una vivienda, ¿no? Acá es tablero, ustedes también es tablero, mírenlo bien, ¿ya? Todo lo que es tablero, todo lo que es tablero, todo esto va en el tablero. Y acá dice bornera para puesta a tierra, ¿no? Bornera para puesta a tierra. Que también generalmente viene de la subestación, ¿no? Viene de la subestación.
hornera para puesta y conexión a tierra de equipo. Entonces, un alimentador general, ¿no? El medidor acá, 3 por 1, unipolar, trifásico, unipolar por 10 milímetros cuadrados, ¿no? El cable, este cable de acá, ¿bien? WG, 1 por 10 milímetros cuadrados, o sea, de 10 milímetros cuadrados, ¿no? 35, de 10, 35 milímetros de la tubería, 35 milímetros de tubería. PVC, excepto PVC. P, más resistente, ¿no? Más resistente, ¿no? Para la entrada general. Muy bien, jóvenes. Básicamente acá tenemos, ¿no? Más simbolización para que ustedes puedan leerlo. Aquí tenemos la interpretación de este plano. Prácticamente acá tenemos una sala comedor, un dormitorio, acá tenemos un baño, ¿no? Acá tenemos una cocina, acá tenemos un dormitorio. Si ustedes se dan cuenta, todo, ¿dónde está el tablero general? El tablero general, el tablero general está acá. El tablero general está en la cocina, ¿no? La cocina está interconectada a los focos, ¿no? Está conectada a los focos, ¿no? Los focos. Bien, sí, acá un foco está interconectado acá en un Spotlight, que va a la parte delantera de la casa, que tiene los balconcitos, una luz tipo cristalina, sale acá, todos los focos están conectados al sistema de alumbrado. Los tomacorrientes también están interconectados. Esto CS significa los interruptores que van a apagar acá cada foco, ¿no? Acá también va a apagar este foco, ese va a apagar este foco, ese va a apagar este foco, ¿no? ¿Dónde estamos? Este de acá, doble S, doble, interruptor doble, va a apagar a este de acá y también va a apagar a este de acá, ¿no? Pasando a la puerta. Este de aquí va a apagar este foco de acá, y este de aquí va a apagar este foco de acá. Los corrientes están interconectados, ¿ya? Entonces este 2S es el interruptor que va a apagar a este por light de acá, este por light de acá, ¿va? Debajo del balconcito. Listo. Y los tomacorrientes están interconectados y acá este es el tablero general. Muy bien, jóvenes, ahí nos vamos a quedar hoy día. Entonces revisen todo, pero que sí haya sido provechoso. Y vamos, queda pendiente la tarea número 5 que ya les voy a estar mandando en el transcurso del día. ¿Ya? Ahí nos quedamos, jóvenes. Bien, hasta la próxima clase. Por favor, repasar lo aprendido para poder comprender la temática, ¿ya? Y para su examen. Cualquier consulta al WhatsApp personal.